Convivencia Cristiana de Oaxaca les saluda y les invita a escuchar la siguiente conferencia. Creemos que será de gran edificación para sus vidas. Capítulo 24 de los Salmos. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Este es en el capítulo 24 de los Salmos. En el libro de Hebreos, en su capítulo 2, dice el autor de los Hebreos, capítulo 2, versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Gracias a ti, Señor. Gracias porque no estamos dando golpes al aire. Estamos dando, Señor, al objetivo, porque tú estás entre nosotros. Tú fuiste el que moriste, pero vives y estás con nosotros también en esta noche. Te damos la gloria y la honra una vez más, porque tu presencia está aquí entre nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Los ángeles gritaron y dijeron, ¿y quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es? Dice Jehová, el fuerte y valiente, el poderoso en batalla. Y el libro de los Hebreos dice Jesús. Jesús es el que ha sido coronado de gloria y de honra. Cuando Jesús vino en su humillante encarnación, Él comenzó una serie de conquistas. Durante 33 años y medio venció y vivió una vida impecable, de tal manera que la Biblia dice que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. La vida sin fallas, la vida de Jesús sin fallas, fue seguida de una muerte decisiva. Fue al Calvario, dice la Biblia, para padecer sufrimiento inexplicable e incomparable. Apenas el autor de Isaías apenas nos da una leve insinuación de su sufrimiento. No lo podemos comprender cuando dice, fue molido por nuestros pecados. Verlo hemos más inatractivo para que le deseemos. A la verdad no alcanzamos a comprender el sacrificio que Él tuvo por causa de nuestro pecado. Fue nuestro sustituto. Fue el Cordero de Dios que venía a entregar su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. La Biblia nos dice que mientras Jesús estaba en la cruz ya crucificado, ya quizá en los últimos momentos de su agonía, Dios recogió, por decirlo así, con su puño, recogió todos los pecados de los hombres y los puso sobre Jesús. De tal manera que la Biblia dice que dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ya muchas veces en años anteriores se ha dicho que el pecado separa al hombre de la esposa, al padre de los hijos y aún de la sociedad del hombre separado por causa del pecado. Jesús sintió esa separación de su Padre por causa de nuestros pecados. Y en la abrumadora soledad del Calvario, Cristo hizo una ofrenda de su alma por el pecado. El pecado del mundo fue puesto por Él y las olas de la ira de Dios fueron desatadas contra Él. Cuando se hubo convertido Él en una ofrenda por el pecado, entregó su espíritu y descendió del misterio de sus sufrimientos, habiendo terminado su obra. Lo que los hombres vieron hace 2000 años, allí en la cruz del Calvario, fue un hombre colgado, inerme,
todos sus huesos fuera de sus coyunturas, una lengua inflamada sobresaliendo de sus labios que ardían y clamaban: consumado está. La verdad es que nadie comprendió lo que estaba sucediendo. Pero la Biblia que es el libro de Dios, ahora nos revela qué fue lo que pasó en ese momento. Y alégrense una cosa: la cruz fue el principio de la conquista de Cristo en este mundo. Fue el principio de sus grandes conquistas. Usted y yo hemos sido conquistados por Cristo, no a base de bayoneta, no por la fuerza. Ahora nosotros hemos sido conquistados y estamos realmente enamorados del Señor por su gran amor con que nos ha amado. Jesús nos dice el libro de Colosenses en su capítulo 2, o mejor dicho, la carta del apóstol San Pablo a los colosenses, que cuando Él entregó su alma, entregó su vida en la cruz del Calvario y declaró: consumado es, se ha cumplido, se ha hecho, Padre, lo que tú quisiste. Dice en la Sagrada Escritura, el apóstol San Pablo nos descorre el velo y nos dice en el versículo 15 que Cristo, cuando Él pagó por el pecado de todos nosotros y de todo el mundo, y aún de los que están naciendo en este siglo XX, dice que Él, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Jesús estaba allí, pendido de la cruz del Calvario, nadie comprendió esto. Tal vez Satanás había dicho: se acabó todo. Los esbirros romanos dijeron: se ha terminado una vida más. Los religiosos habían dicho: ya toda controversia se terminó con la muerte de este hombre. Pero empezaba para Jesús y para la iglesia una era de conquistas. Cristo en ese momento, cuando fue al infierno, se ocupó del pecado, se ocupó de la vieja sociedad adámica y estaba terminando con el viejo orden del pecado y de la muerte. Y cuando lo hubo hecho en el misterio de la cruz, fue al infierno precisamente para decirle: Satanás, entrégame las llaves de la muerte y del infierno. Entrégamelas. Si nosotros pudiéramos parafrasear o tratar de hablar algo sobre eso, diría Satanás: te he estado esperando por mucho tiempo. He matado a tanta gente pensando que eran el Mesías, pero ahora has llegado. Acomódate también con los demás que están aquí dentro. La Biblia nos dice en el capítulo 16 del libro de San Lucas, desde el versículo 19 hasta el final, que en el Hades, en el lugar de los muertos, en el infierno, hay dos espacios, hay dos lugares divididos por una grande cima, por un gran abismo. La Biblia nos dice que los que están de un lado no pueden pasar al otro. Hasta antes de la venida de Cristo, todos los muertos iban a ese lugar, fueran creyentes o no creyentes, iban a ese lugar. Creyentes me refiero al orden antiguo, al Antiguo Testamento. Todas las personas iban allí. Dice la Sagrada Escritura, si ustedes leen en su casa, dice el versículo 23 de Lucas 16: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. La Biblia nos dice en este pasaje que había en el Hades, en el lugar de los muertos, en el Antiguo Testamento, dos lugares a donde iban las gentes. Aquellos que habían creído en Dios y en sus preceptos iban al lugar de consuelo, a donde estaba Abraham, pero también había otro espacio a donde iban aquellos que nunca habían querido nada de Dios, que se habían burlado de Dios, que se habían burlado como se burlaron de Noé. Noé, estás loco. ¿Y cuántos burladores hay en estos días? Dios, no,
¿yo qué quiero Dios? Mi Dios es el dinero, mi Dios es mi carrera, mi negocio y todo eso. Qué terrible es cuando el hombre confía en el hombre. La Biblia nos dice que había dos lugares en el Antiguo Testamento, el lugar de los muertos, unos para los que habían creído en Dios según el antiguo pacto y otros que se habían burlado. Y la Biblia nos dice que Cristo fue hasta ese lugar para decirle: Satanás, entrégame las llaves. Y Satanás quería que se acomodara. Ándale, acomódate, porque ya llegaste. Aquí está Abraham, Jacob, Isaac y Malaquías y todos los demás. También acomódate, entrégame las llaves. Y si pudiéramos seguir parafraseando, diría Satanás: nadie me ha hablado así, entrégame las llaves. Y queriendo que no, Satanás le dijo: está bien, nadie me ha hablado así como tú, pero aquí están. Y desde ese momento Cristo tuvo las llaves y abrió ese lugar y fue a donde estaban los muertos que no se habían arrepentido de sus pecados, y les dijo: ustedes han sido juzgados justamente. Y la Biblia dice que después fue al lugar a donde estaban aquellos que habían creído a la palabra, que habían creído a la manera del antiguo pacto y habían temido al Señor. Y dice la Sagrada Escritura en Efesios 4:8, allí está, cuando el Señor Jesucristo fue a ese lugar, la Biblia nos dice que entró al lugar a donde estaba el rico, a donde estaba Abraham, a donde estaba Isaac, a donde estaba Jacob, aquellos que habían tenido temor de Dios. Y dice en el versículo 8 del capítulo 4 de Efesios: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. A esto se refiere San Pablo cuando dice: aquellos que estaban en ese lugar fue vaciado. La Biblia nos dice que cuando Cristo estaba en la cruz, uno de los que estaban muriendo con él le dijo: Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Ya no pedía otra cosa, solamente pedía un recuerdo. ¿Y qué le contestó la divina respuesta? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Se le llamaba a ese lugar el paraíso. Pero ese paraíso en el Antiguo Testamento fue vaciado por Jesús y fue llevado a un lugar mejor. Ese lugar de los muertos que habían creído en Dios está vacío. Solamente está lleno el lugar de los muertos que nunca se arrepintieron, que nunca quisieron nada con Dios. El pecado más grande que el hombre puede cometer en su vida y contra sí mismo es no querer nada con Dios. Y el no querer nada con Dios es hacer su propia voluntad. Óigame bien, dice Dios esto: pero yo hago lo que a mí se me viene en gana. Y aunque usted diga: no quiero nada de Dios, usted simplemente con sus hechos está diciéndole a Dios: me importa, perdóneme la expresión, un bledo tu palabra, no me interesa, y haz lo que quieras, mátame si quieres. Hay hombres así tan temerarios, gente tan bruta, perdóneme la expresión, que todavía están haciendo lo que están haciendo y están peleando con Dios. La Sagrada Escritura nos habla que antes de la muerte de Cristo, aquella noche, la noche anterior, dice que dos de esas personas fueron al monte de la transfiguración y hablaron con Jesús. ¿Se acuerdan de quién eran? Moisés y Elías. Hablaron con Jesús, porque la Biblia dice que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. La muerte no termina con la conciencia. Así que entonces dice la Sagrada Escritura que hubo gran expectación en ese lugar. Era una gran expectación. ¿A qué se debía? ¿Por qué había tanto movimiento cuando Cristo entró a ese lugar? ¿Por qué había tanta algarabía? ¿Saben a qué se debía esto? Porque bajo el antiguo pacto, escúchenme bien esto, la sangre de los toros y de los machos cabríos no podían quitar el pecado. Eran expiados, y la palabra expiación quiere decir cubrir. Solamente en el antiguo pacto, los santos del antiguo pacto, cuando ellos ponían su mano delante del sacerdote sobre la cabeza de uno de los animalitos para que ese animal muriera en su lugar, lo que hacían solamente era cubrir sus pecados, pero no quitaba sus pecados. Y año con año tenían que estarlo haciendo, año con año. Pero la Sagrada Escritura dice que ahora la sangre del Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Y no solamente eso, quita la conciencia del pecado, de tal manera que aquel que se entrega verdaderamente al Señor
Señor, queda libre hasta de su conciencia. Oh, es grandioso eso. Los psicólogos se quedan maravillados. ¿Cómo es posible eso? Solamente Dios lo puede hacer. Porque esa sangre preciosa, no hay detergente más eficaz que la sangre de Cristo. No hay detergente más eficaz que la sangre del Señor. Así que entonces, cuando Cristo fue a ese lugar para decir a los que habían creído en la palabra del Señor, le dijo, vámonos. Y todos inmediatamente, si pudiéramos decir, sacaron sus pagarés y dijeron, Señor, aquí tenemos nuestro pagaré, que el antiguo pacto nos dijo, que la ley nos dijo, Señor, hemos creído en ti. No sabíamos cuándo vendrías, pero hemos creído en ti. Mira, Señor, aquí está. Y todos aquellos fueron llevados, como dice la Biblia aquí en Efesios 4, y subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y no solamente eso, sino dio dones a los hombres. Así que entonces los rituales del Antiguo Testamento era solamente una nota de crédito para ser redimida por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Los que estaban en el paraíso habían estado esperando el tiempo cuando sus notas de crédito fueran redimidas, y ahora había llegado por fin. Cristo Jesús, cuando fue, le dijo a Satanás, tomaré las llaves. Jesús descendió de la cruz y confrontó al príncipe satánico, como lo vimos hace un momento. Dice que los ató y los exhibió públicamente delante de todo el universo, exhibiéndolos completamente derrotados. Satanás está derrotado ahora. Por eso usted y yo podemos seguir adelante. Si de verdad nos hemos entregado al Señor, ni un cabello de nuestra cabeza será tocado sin la voluntad del Señor, dice Jesucristo. Así que entonces comenzaron a subir todas aquellas personas innumerables. ¿Cuántos serían? Realmente no podemos nosotros aventurarnos a decir, eran miles, cientos, eran miles y millones tal vez. Todas las personas que habían creído en Jesucristo o en Dios hasta ese tiempo. Solamente la Biblia dice, y vamos a tratar de ver algunas cosas. Por ejemplo, nos dice que cuando los santos salieron de ese lugar, algunos tal vez le dijeron al Señor, Señor, oye, ya tiene tiempo que no paso a mi casa, no nos permites pasar un momento. Y vean lo que dice San Mateo capítulo 27, 52 y 53. Dice, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ustedes podrán decir, pero es conjeturar, es decir, muchas cosas. No importa, yo no sé, pero la Biblia registra este asunto para mostrarnos que muchos, cuando Cristo resucitó entre los muertos y llevó cautiva la cautividad para llevarla a su Padre, dice que muchos muertos tuvieron su cuerpo, y dice que se abrieron los sepulcros y los vieron por las calles. Ahora no vamos a establecer una doctrina de que los muertos aparecen. No podemos establecer una doctrina de que los muertos vienen y penan. Los que penan son los demonios, no son los muertos. Ellos ya no tienen, a la luz de la palabra de Dios, en el Evangelio de San Lucas, en su capítulo 16, los versículos 19 al final, nos muestra que ninguno puede salir de ninguno de los lugares. Para que usted no siga creyendo en esas ideas torpes de que los muertos vienen y penan. No, los que vienen son los demonios familiares. Hay demonios familiares que habitan en las familias. Y si el difunto, cuando yo fui al espiritismo, me daba cuenta que mi primo siempre se ponía la mano así, y cuando se presentaba el demonio, yo no conocía la Biblia, no conocía el libro de Dios, y por eso me ensucié en esas cosas. Y cuando llamábamos a través de la medium a mi primo, él llegaba y decía, después de temblar como lo hace las cosas, las señoras estas o señores, ya, ay, ¿cómo están? Ay, primo, ¿cómo estás? Yo decía, es mi primo, así le hacía. Pero son demonios que le conocen a usted más de lo que usted se conoce. Ellos saben exactamente lo que usted está haciendo en la intimidad. No solamente Dios, los demonios le conocen y saben quién es usted. Ellos saben si usted es un cristiano o si es un charlatán.
Yo tenía apenas escasos minutos, hace años de haber llegado a Tuxtla Gutiérrez. Cuando estábamos parchando una llanta, fuimos a una miscelánea para comprar una Yoli y estábamos ahí esperando que nos la sirvieran, cuando una muchacha con una escoba chiflada, endemoniada, empezó a decir: ustedes tienen la culpa, ustedes han echado a perder mi Tuxtla, antes a esa suciedad comíamos, y muchas cosas feas estaba mencionando esta mujer. Y yo oía su voz más cerca de mí, hasta que me quedé viendo. Dijo: ¿quién es esta persona? Y se estaba dirigiendo a mí. Yo tenía apenas unos minutos de haber llegado, 2, 3 minutos. Pero ustedes han echado la culpa a perder mi Tuxtla, porque ustedes están siempre que arroja tu pecado, que quita tu pecado, que saca tu pecado. Ustedes han venido a echar. Yo dije: ¿qué hago? Si la regaño, la reprendo al demonio que está en ella, la gente no me va a entender y va a pensar que yo la estoy maltratando. Y le dije: Satanás, así te ordeno que te calles en el nombre de Jesús. Una persona que iba conmigo, yo no sé si andará bien, cuando vio eso dice: oye, allá me llevas el refresco, allí te espero. Si usted anda bien, no tiene por qué temer a ningún demonio. Escúcheme bien. Usted y yo, si andamos caminando con Dios, tenemos autoridad sobre toda fuerza del mal y nada nos va a dañar. Pero si andamos, tengamos cuidado. Hay quienes quieren hacerle la guerra a Satanás con una vida de pecado. No es posible. No es posible. Yo tenía apenas 2, 3 minutos que había llegado a esa miscelánea. Yo ni conocía a esta mujer, pero Satanás sí me conocía. Los demonios sí nos conocen. Los cristianos, los verdaderos cristianos, somos más conocidos en el infierno que a veces por la gente aquí. Los cristianos somos más conocidos por los demonios. Tengamos cuidado, no sea que nosotros estemos haciendo lo que los demonios nos ponen en nuestras mentes. La Biblia dice que los santos salieron de allí y llegaron a las puertas, a los muros de la ciudad de Jerusalén. Llegaron a los muros de esa santa ciudad, porque dice el libro de Apocalipsis que hay muros en la santa ciudad. En el capítulo 20, ahorita les doy, capítulo 21, dice el versículo 12: tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y ya describe esa santa ciudad, dice que había grandes muros. El Salmo 24 dice que cuando Cristo y la gran multitud se acercaron a esa ciudad, dijeron los santos del Antiguo Testamento: alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y dice que los seres angelicales dijeron: ¿y quién es ese Rey de Gloria? ¿Quién es? Y dice que los santos dijeron: Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. No era fácil, no era fácil. Todavía los seres angelicales dijeron: ¿y quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Él es el Rey de la gloria. Aleluya. Así que entonces, si nosotros leemos estos versículos, nos daremos cuenta, si pudiéramos nosotros parafrasearlos, veríamos que hubo una casi contienda, pero al fin fueron convencidos las huestes angelicales para dejar entrar al Señor con los miles y miles de personas que habían sido sacadas del Hades, de la parte donde habían creído en el Señor. Finalmente las puertas fueron abiertas y Él entró. La Biblia nos sugiere que Él fue hasta el trono del Padre y les presentó las pruebas de su redención. Y en el Salmo 110, allí están las palabras del Padre cuando le dice a Jesucristo estas palabras tan preciosas. Dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Padre le dijo a Cristo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Maravillosa cosa. Dios, el Padre le había dado un trabajo al Señor Jesucristo para que lo hiciera, y dijo: mientras haces este trabajo, yo quiero que gobiernes hasta que tus enemigos sean por estrado de tus pies. Yo creo que esa palabra hasta es una palabra muy significativa. Siéntate a mi diestra hasta
Esa palabra es muy significativa en algunas ocasiones. ¿Hasta dónde vas? Hasta México. Y cuando el Padre está diciendo estas palabras al Señor, siéntate a mi diestra hasta, Cristo no dejará la diestra del Padre hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Él lo hará desde los cielos y cuando lo haya cumplido, le entregará al reino al Padre, pero no antes de haber cumplido con la tarea que le fue encomendada. El Padre le dijo, siéntate aquí y gobierna hasta que tus enemigos sean por estrado de tus pies. Si nosotros vemos, Pablo toma esta palabra y en su carta a los Corintios, en su capítulo 15, los versículos 25, Pablo toma estas palabras y dice de esta manera, porque preciso es que Él, ¿quién? Jesús. Quiero que lo encuentren, porque preciso es, vuelvo a repetir, ¿quién? ¿De quién está hablando este pasaje? De Jesús. Dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Veamos, observemos bien lo que dice el pasaje. Veamos bien lo que dice el pasaje, porque muchos de nosotros tenemos la idea de que Cristo no está reinando en esta tierra. Cristo está en el cielo y algo está haciendo con nosotros y eso ha retrasado el avance de la obra de Dios. El enemigo se ha aprovechado para decir, sí, Cristo está ahí en el cielo, pero pues está haciendo algo aquí. Sin embargo, si nosotros recogemos las palabras de San Mateo, en su último capítulo, dice el Señor Jesucristo, toda potestad me es dada en el cielo, ¿y dónde más? Y en la tierra. Toda potestad, todo poder, toda autoridad tiene el Señor en el cielo y en la tierra también. Y lo maravilloso es que esa autoridad nos las ha dado a nosotros. Aquí os doy autoridad, os doy potestad, para que oyen serpientes y escorpiones, y vayan contra toda fuerza del mal, y nada los va a dañar. Pero la verdad es que no hemos creído estas palabras. Él no solamente tiene autoridad en el cielo, sino tiene también autoridad en la tierra, no después cuando venga en su segunda venida, sino ahora. Él es el Rey de los cielos, Él es el Rey de la tierra, Él es el Rey de todas las naciones. La Biblia dice que Él fue hecho el Señor y Cristo. ¿Qué quiere decir Señor? Ese Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, ¿por qué no suceden muchas cosas? Porque usted y yo tenemos que ir hasta las puertas del infierno y tumbar esas puertas y sacar las almas. Y lo estamos viendo en estos días, como muchas personas están siendo sacadas del infierno. San Pedro, en su sermón de Pentecostés, él habla de David. Y San Pedro nos dice que David no habló de la segunda venida de Cristo, porque muchos a veces piensan, bueno, esto va a ser en su segunda venida. David, en este pasaje de Hechos 2, en su capítulo 29 al 31, David está, mejor dicho, Pedro está tomando las palabras de uno de los salmos, porque David fue un profeta, él profetizó sobre Cristo. Dice el versículo 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepultura su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. La Biblia nos dice que cuando Cristo fue al infierno y pagó todo por nosotros, Él salió con las llaves en las manos para presentarse a su Padre, totalmente victorioso. Cristo jamás será vencido. Jamás. Él es victorioso por siempre, por siempre. Así que entonces Pedro nos dice que Él nos ha llamado ahora. Cristo nos ha llamado, nos ha redimido, nos ha limpiado, ha puesto su Espíritu en nosotros para enviarnos a limpiar la suciedad de este mundo. Él no nos ha llamado para que estemos aquí en unas bancas nada más. Él nos ha llamado para que vayamos y vengamos. Él nos ha llamado para ir y predicar este evangelio a todo el mundo. Él nos ha enviado a este mundo para que seamos la luz. Él nos ha enviado a este mundo para que seamos la sal de la tierra.
La verdad es que David en este pasaje no estaba hablando de la segunda venida de Cristo. Estaba hablando de la obra que el Señor había hecho para nosotros. Pero nosotros, al ser llamados, tenemos un propósito: ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Porque a la verdad, la segunda venida de Cristo es una esperanza para el creyente. Pero para el pecador no es una esperanza la segunda venida. Para el pecador, la segunda venida de Cristo es la venida de juicio y de ajustar cuentas. No olviden eso. Aquellos que se quieren pasar de listos, aquellos que no están tomando en cuenta y que están actuando como actuó Samson, que era un hombre fuerte, dijo: esta vez saldré como las otras. Ya se había hecho un vicio vivir de esa manera, vivir pecando delante de Dios. Y la Biblia dice que Samson dijo: esta vez saldré como las otras, cuando ya no fue posible. Conocemos la historia triste de Samson, un hombre que pudo haber hecho tantas cosas, haber honrado a Dios, pero decidió vivir en el pecado, y aun cuando conocía al Padre. Tengamos cuidado, es un ejemplo para nosotros. Así que entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si algo vamos a hacer por la gente creyentes, si algo vamos a hacer por los demás, sea de una manera individual o de una manera colectiva, hay una sola manera que Dios ha diseñado, y es por el poder del Evangelio. Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para salud. Es solamente por el poder del Evangelio que las personas podrán ser ayudadas por nosotros. Es bueno llevarles comida, vestido, alguna ayuda económica a la gente, pero también es mucho mejor, escúchenme bien, es mucho mejor llevarles las buenas nuevas de salvación. Es bueno darles un pez, como decía, parece que Confucio, es bueno darles un pez a la gente, pero es mucho mejor enseñarlos a pescar. Porque si los enseñamos a pescar, siempre tendrán pescado. Pero si le damos un pez, se le acaba el pez y se acabó todo. Es mejor enseñarles a dónde está la fuente de las bendiciones, y esas están en Dios, no en la religión. Escúcheme bien, no equivoquemos los términos. Todas las religiones principian aquí y terminan aquí. Pero el camino nos lleva al Padre. Dice Cristo: yo soy el camino, y nadie viene al Padre sino por mí. Solamente Jesús puede llevarnos hasta el Padre. Así que entonces no hay por qué temer para nosotros. La segunda venida de Cristo es una esperanza para nosotros, pero para el inconverso, para el que no quiere obedecer a Dios, será la venida de juicio. Y si Jesucristo, entonces, como Él dijo: toda potestad me es dada, si Él tiene todo poder en la tierra, nunca tendrá más del que ahora tiene. Si lo tiene todo, no hay por qué temer. Y este poder ahora está siendo usado, ese poder, por la predicación del Evangelio. Dios quiere manifestarse entre nosotros. Él quiere manifestar su gloria al mundo, pero lo tiene que hacer primero nosotros. Si ustedes siguen leyendo ahí en Hechos 2, 31 al 36, dice estas palabras desde el 32: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hay algo maravilloso que sucedió en el día de Pentecostés, algo que yo entendí, oí hace algún tiempo. El derramamiento pentecostal está relacionado con David. Después de la ascensión de Jesús, lo que cayó del cielo, lo que vino del cielo en el día de Pentecostés, fue el aceite de la coronación que había sido derramado en la cabeza del hijo mayor de David, el nuevo rey. Por eso leímos allí en Hebreos 2:9, hablando del Señor Jesucristo. Dice Hebreos 2:9: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de
honra. ¿Saben ustedes por qué hubieron un viento recio? Hubo fuego que se asentaron sobre las cabezas de los 120. ¿Por qué fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas? Porque como dice el Salmo 133, que aquella aceite de la unción, dice, es como, vamos a leer en el Salmo 133. Vamos aquí a ver una cosa muy importante. Dice el Salmo 133, el versículo 2, es como el buen óleo. ¿Saben cuál era el óleo? El aceite, el perfume, con que ungían a los sacerdotes, con que ungían a los reyes, con lo cual eran consagrados los sacerdotes también. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Cuando Cristo fue coronado en el cielo, a la diestra del Padre, porque la Biblia dice que fue coronado, fue hecho Señor y Cristo, y cuando el aceite de la unción fue derramada sobre Cristo, que es la cabeza de la iglesia, aquí también el cuerpo fue llenado con ese aceite de la unción. No podía solamente Cristo ser ungido y su cuerpo no. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Así que entonces fue ungido con el aceite santo de su reinado universal. Y ese aceite descendió en el día de Pentecostés y cubrió e inundó y poseyó y llenó e impresionó e impulsó a hombres y mujeres a convertirse, óigame bien, en autoridades para Jesucristo. Si usted se analiza un poquito, usted va a tener muchas luchas, pero si usted entiende lo que la Biblia dice, que Dios le ha dado autoridad sobre toda fuerza del mal, usted, si se para en eso, usted va a ver que el enemigo se va a ir y va a quitar sus manos de sus hijos, y va a quitar sus manos de sus finanzas, y va a quitar sus manos de su familia, y va a quitar sus manos sucias e inmundas de las cosas suyas. ¿Por qué? Porque dice, aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones. ¿No lo dice así San Lucas 10:19? Quiero que lo lean. San Lucas 10:19. No estoy hablando de algo que se me ocurre solamente, sino de lo que la Biblia dice, y esto es para usted y para mí. Dice, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Son símbolos del maligno, de los demonios. Dice, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y nada os dañará. Es la autoridad que Dios nos ha dado. Yo espero que se entienda bien esto. No reside esa autoridad solamente en mí o en los que están ministrando la palabra en este lugar. Residen ustedes también como creyentes. Usted puede salir de hoy en adelante y echar fuera demonios, poner las manos sobre los enfermos y van a sanar en el nombre de Jesús. Enfermedad, sal, y salen, porque Dios nos ha dado autoridad. Tenemos que hacer eso. Ya no tenemos que estar dependiendo de los demás. Estamos listos para ayudarlos. Estamos listos para respaldarlos. Pero usted ha sido llamado y Dios le ha investido de autoridad para echar fuera demonios, para hollar serpientes y escorpiones y ir contra toda fuerza del mal, y nada os dañará. Ya no sigamos corriendo, hermanos. Ya no sigamos corriendo. Ahora parémonos. Y digámosle, diablo, voy a caminar con mi Señor, me va a costar, pero te voy a hacer frente. Ya basta de seguir corriendo, ya no puedo más. Voy a enfrentarme contigo, y decídase bien usted. Así que cuando Cristo ascendió a la presencia del Padre y se sentó sobre su trono, fue ungido con aceite santo, fue investido como rey. Y dice que Él reina sobre los cielos y sobre la tierra. Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y esa potestad nos ha dado a nosotros. El Señor había compartido el aceite de su unción como autoridad final con su iglesia, aquella iglesia que principiaba allá en Jerusalén. En estos días está pasando algo maravilloso. Oímos de persecución, oímos de resistencia, oímos de muchos problemas, pero también oímos de cómo avanza la obra del Señor. Vamos de poder en poder y de fortaleza en fortaleza. Ya no somos unos cuantos, ya nos contamos por miles y millones en nuestro país.
Y no estamos tratando de decir, pues ahora los demás grupos van a temblar. No, nuestra lucha no es contra sangre y carne, dice la Biblia, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra milicias espirituales. Su lucha debe centrar allí contra las huestes infernales, no contra la gente. La gente le va a hacer la vida pesada, pero usted vaya en oración y reprenda al enemigo y usted va a ver la victoria. Porque si usted pelea con los demás, lo único que va a hacer, se le va a acabar el hígado, le va a reventar la bilis. Pero cuando usted se agarre de las armas de nuestra milicia, que no son carnales, usted va a ver que va a ser un vencedor y una vencedora. Por eso instamos a la oración, por eso llamamos a veces al ayuno, por eso decimos, métanse a la palabra, lean la palabra, medítenla, pongan en práctica. Y cuando usted tome esas armas de su milicia, usted va a ser más que un vencedor. Así que entonces, lo que está pasando alrededor del mundo no tiene precedentes en estos días. Hay una visitación del Espíritu Santo en nuestros días, y no es solo para que nos pongamos alegres y nos gocemos. Eso es parte del paquete, pero hay algo más de mayor importancia que todo esto. ¿Saben lo que es de mayor importancia? Es que en estos días, al finalizar esta era, Dios está manifestando su gloria en la iglesia, en la comunidad redimida. Está derramando de su Espíritu Santo y está dando un derramamiento de autoridad. Cada día yo observo esto, como hombres y mujeres en estos días están teniendo más autoridad sobre las huestes del enemigo. Como hombres y mujeres que tienen poco tiempo pueden manejar ya las cosas ahora. No las circunstancias los manejan. Ahora pueden manejar las circunstancias porque están tomando o están recibiendo esa autoridad de parte de Dios. Así que entonces Dios está estableciendo la autoridad espiritual en este mundo. ¿Saben qué? ¿Para qué? Para que Él pueda traer en esta hora la existencia de su reino en esta tierra y pueda contestar a la oración de millones y millones de personas que por los siglos han orado: venga tu reino, hágase, Señor, tu voluntad. ¿Saben lo que Dios quiere hacer? Investir a cada uno de ustedes con autoridad, para que usted sea un vencedor. Yo no sé cómo le vamos a hacer, pero yo no sé cuántos nunca han recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, que nunca le han dicho: Jesús, ven a mi vida, para que usted le diga: Señor, yo también te acepto. Dios ha preparado cosas grandes para ti y para mí. Si hay alguna persona que nos visita y nunca ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, óigame bien, quiero hacer una aclaración. No estoy tratando de decirle que cambie de religión. Entiéndase bien esto. Lo que Dios quiere es que usted reciba a su Hijo en su corazón, el que resucitó, el que ha sido hecho Señor y Cristo, el que ha sido coronado de gloria y de honra, el que reina por la eternidad, el que nunca ha sido vencido. Es el que quiere venir a su corazón, es el que quiere venir a su vida, pero usted es la única persona que puede permitirle la entrada o cerrarle la puerta. Señor dice en su palabra: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Es muy sencilla. Cristo quiere entrar a tu vida, recibir una nueva dotación del Espíritu Santo. Todos los que quieran. Dios está aquí, Él está lleno de gloria y de honra. Dios quiere derramar de su Espíritu entre nosotros. Tal vez es la razón por la cual usted no ha podido levantar cabeza. Tal vez es la razón por la cual usted no ha podido hacer lo que usted quiere. Pero óigame bien lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Se los voy a leer. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estas palabras fueron dichas para Israel, que estaban en Judea, en la ciudad, en Jerusalén, en la ciudad santa como se le conoce, en toda Judea, en Samaria más al norte,
Dice, y hasta lo último de la tierra. Dice la Sagrada Escritura, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esperamos que te haya edificado este mensaje. Síguenos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.